Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 17 de la Confesión de Fe, la perseverancia de los santos. Algunos han dicho la preservación de los santos. Dios preserva a los santos de tal manera que los santos perseveran en la doctrina de Cristo hasta el fin. Eso es porque Dios los preserva. La preservación o la perseverancia de los santos es tan importante que si no afirmamos que el verdadero creyente va a perseverar hasta el fin en su fe, y si nosotros decimos que la salvación se pierde, quiere decir que un cristiano no va a perseverar hasta el fin. Cuando decimos que la salvación en el verdadero creyente no se pierde, es que va a perseverar hasta el fin, porque Dios lo va a preservar. Si nosotros no afirmamos la perseverancia de los santos, las otras doctrinas tampoco se sostienen. La elección, la santificación, la adopción como hijo y la glorificación. Si uno no va a perseverar hasta el fin para ser salvo, pues entonces aunque haya sido elegido, santificado, hijo de Dios por un tiempo, al no haber perseverancia de los santos, las demás no tienen sentido. Esto es confirmación de las anteriores posturas doctrinales. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si usted dice que la salvación se pierde en un verdadero creyente, entonces usted no tiene seguridad de su salvación. Qué bonito le fue a usted en los primeros 15 años de su cristianismo, pero 2 años antes de morir, cae en algún pecado muy grave y entonces pierde su salvación. Entonces la cruz no es eficaz. La sangre de Cristo no es suficiente porque usted perdió su salvación. No tuvo poder para salvar a los que iba a salvar simplemente porque no es poderosa, no es eficaz. No enseñemos eso porque la gente se puede confiar, puede andar pecando. Eso es otra cosa. Nosotros estamos comprometidos con enseñar la verdad y la Biblia dice que la salvación en el verdadero creyente no se pierde. Y hay un caudal de versículos bíblicos que hablan de la seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos. Hay por allá 2 versículos, Primera de Pedro y Hebreos 6, que aparentemente dicen que los que fueron iluminados un tiempo y degustaron de los dones y se alejaron, se perdieron. Con una buena exégesis, no está diciendo que el verdadero creyente puede perder su salvación. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Quién va a perseverar hasta el fin? Los que Dios antes conoció, santificó, los que conoció antes que el mundo fuera. La Confesión de Fe Bautista, capítulo 17. Aquellos, no es todo el mundo, no. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, en el Hijo por su sacrificio en la cruz, y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, la fe salvadora, no la fe de los demonios que creen y tiemblan. A los que Dios le ha dado esa fe salvadora, no pueden caer de la gracia, no pueden perder su salvación, ni total ni definitivamente del estado de gracia. Un verdadero creyente no puede caer total y definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en el Cristo. Si usted está confiando en usted, tenga miedo. Pero usted está confiando en Cristo, que Él lo va a preservar hasta el fin. Tenga seguridad que usted va a terminar siendo creyente aún a los 90 años. El último día de su estado en esta tierra, usted va a ser todavía más creyente, como Pedro, que negó al maestro. Y ahora viejito escribe su carta a Pedro, un hombre muy espiritual. Sino que ciertamente perseverarán en Él hasta el fin de sus días. Y serán salvos
por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe y el arrepentimiento. Muchos dicen que el llamado de Dios y los dones son irrevocables y lo aplican. Por ejemplo, hay una hermana que tiene el don de cantar. Qué bonito. Cuando usted canta, los ángeles se desprenden. Cuide su voz, no tome frío. No, yo tomo frío porque los dones de Dios son irrevocables. No está hablando de eso. Está hablando del llamamiento santo a la vida eterna. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones del Dios y el llamamiento de Dios. Ese don de la fe salvadora que Dios le dio no se lo va a quitar, porque el llamamiento es irrevocable. ¿Llamamiento a qué? A la vida eterna. Pero luego Él continúa en nosotros, en nuestra vida, nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento. ¿Para qué me arrepiento? Yo me arrepentí cuando el evangelista dijo: levanten la mano, reciban a Cristo. Ya están arrepentidos, ¿para qué me arrepiento? No, el arrepentimiento diario lo engendra Dios. El amor, el gozo y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Esta fe que tenemos, que nos alcanza para creer que somos salvos, Él la engendra, el Espíritu de Dios, en los que son salvos. Y el llamado es irrevocable. Ahora sí, ya puedo pecar a gusto, pero ya ahora sé que no pierdo mi salvación. No. Segunda de Timoteo 2:1. Veamos si esto es lo que dice la Biblia. Pablo hablándole a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Si eres salvo, esfuérzate por agradar a tu Señor. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿La Biblia está diciendo que usted puede pecar ahora sí sin ningún dolor porque como ya es salvo? No. El que piensa así no es salvo. No entendió nada. Y dice: y aunque surjan, habla de los creyentes, y les azoten muchas tormentas e inundaciones, cosas espirituales, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca. La roca es Jesucristo. Ahí está fundada nuestra fe. ¿Qué dice Romanos? ¿Qué nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Y ahí está toda la lista. Angustia, tribulación, desnudez, muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nuestra fe está fundada en la roca, que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad, nuestra fe no es perfecta. A veces dudamos por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, pecamos. La visión perceptible de la luz, que es Cristo, y el amor de Dios puede nublárseles y oscurecérseles por un tiempo. Hay gente que a veces se alejó de la grace, se fue un tiempo, pero al final regresó con una fe renovada por el Espíritu de Dios y empieza y agarra el camino y le da hasta el fin. ¿Y qué pasa cuando pecamos? Se nos oscurece la luz que es Cristo. Pero eso no quiere decir que Cristo y el Espíritu Santo se haya ido de nosotros. Él, Dios, Él sin embargo es aún el mismo. Y ellos serán los que Dios escogió. El verdadero creyente que no es perfecto, ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos venideros. Él no cambia. Qué triste que tuviéramos un Dios que de pronto amanece de mal carácter. Yo soy Dios y puedo. Quítale la salvación. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no es hombre para que mienta. Confiar en Él, que Él le preserva para que usted persevere. El salmista decía: mi alma está confiada en ti. En medio de las tribulaciones, el alma está confiada. Descansa. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ahora, ¿por qué se levanta? ¡Ah, qué fortaleza de hombre! No, es porque Dios lo levanta. Y lo levanta 7 veces. Mas los impíos caerán en el mal. Esos no van a ser levantados. 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta al que está justificado. Job 17:9. No obstante, el justo proseguirá
su camino. ¿A dónde? A la vida eterna. Segunda de Juan 9:11. Cualquiera, está hablando de los creyentes, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Nunca lo tuvo. Aparentó, degustó de los dones, así como Judas. Estuvo con el maestro 3 años, directamente enseñado desde el cielo. No tiene a Dios, punto y coma. Ahora, el creyente, el justificado, el santo, el adoptado, el glorificado, el elegido, el que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Siempre lo tuvo. ¿Cuándo se predestinó que él iba a tener al Padre y al Hijo antes que el mundo fuera? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Esa gente que dice que la salvación se pierde, no trae esta doctrina. El 90 y tanto % del cristiano protestante cree que la salvación se pierde. No han sido enseñados en la Biblia. Efesios 1:14. Las arras son las monedas. Antiguo testamentario, cuando usted quería hacer un compromiso, daba un enganche y daba unas monedas, las arras, que es las arras de nuestra herencia. Cristo ya pagó con unas arras espirituales, unas monedas espirituales, hasta la redención de la posesión adquirida, la vida eterna. Dios se la regaló y Jesús dijo: voy a prepararos morada. Si no fuese así, no los engañaría. Usted se va a presentar ahí con la sangre de Cristo y va a tomar su posesión, porque Cristo ya dio las arras para el día de la redención, para alabanza de su gloria. Primera de Pedro 1:5. Si usted ha creído en Cristo, Dios lo va a preservar y usted va a perseverar como Pedro, que negó al maestro, pero al final estaba con el maestro. Usted no es Judas, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es el vehículo, una fe dada por Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todavía no se ha manifestado. Romanos dice: todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. El mundo no nos conoce, no conoce la luz que hay en nosotros y no conoce la salvación que se va a manifestar en el día del fin de aquellos que ni nombre tenían acá y eran hijos de Dios. Vamos a nuestra confesión de fe. Él, sin embargo, es aún el mismo y ellos serán guardados, sin duda alguna, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar esculpidos en la palma de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Ni una de mis ovejas me podrá quitar el diablo, el ladrón, porque entonces dejaría de ser un buen pastor el que es buen pastor. Nadie me las va a arrebatar de mi mano, ni una se perderá. Esta perseverancia de los santos depende no de su libre albedrío, de su capacidad de elección. Hay 4 estados de libre albedrío. El libre albedrío en estado de inocencia, ¿quiénes lo tenían? Adán y Eva. El libre albedrío en estado de caída, todos cayeron y todos pecaron. Pero luego Cristo murió por algunos y entonces el libre albedrío está en estado de gracia. Y el cuarto, el libre albedrío en estado de gloria, donde no podremos pecar. La salvación de usted no depende de su libre albedrío. El libre albedrío no es tan poderoso como el mundo ha enseñado. ¿De qué depende mi salvación? Efesios 1:4 y Romanos 8:29. Su salvación depende de la libre gracia de Dios elegir al que quiere y no de su libre albedrío. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, adopción, hijos suyos, por medio de Jesucristo, porque así quiso, según el puro afecto de su voluntad. Por eso usted no se va a perder. Por eso la perseverancia de los santos no depende de su albedrío, sino que Dios lo eligió a usted. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. ¿De qué depende la perseverancia de los santos? De la elección divina antes que el mundo fuera, no de su libre albedrío, ni la perseverancia suya, sino la preservación de Dios. Su salvación está segura. Si dependiera de usted, usted la pierde. Todos la perderíamos, porque somos malos. Pero gracias a Dios, nuestra alma está confiada en Él. No obstante, el justo perseverará en su camino, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. ¿Usted está seguro por lo que Dios lo eligió? Que fluye del amor libre e inmutable del Padre. Esto es libre gracia, no es libre albedrío. Libre gracia es Dios elige al que quiere, por eso es Dios, que fluye del amor libre e inmutable del Padre. El Padre es el que elige, el Hijo es el que expía y el Espíritu Santo es el que nos santifica. Sobre la base de la eficacia de los méritos del humano, no, la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Primera de Corintios 1, 8, 9. El cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el día final, el Hijo va a presentar ante el Padre una iglesia inmaculada, sin mancha y sin arruga. Irreprensible. No hay iglesia así, pero Él pondrá su propia sangre ante el Padre y entonces seremos irreprensibles ante el Padre, porque en medio está la sangre del Hijo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Lord. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Mi alma está confiada en Dios. Qué bueno que su salvación está en las manos de Dios y no en las suyas. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Luego dice, del juramento de Dios, Hebreos 6, 17 a 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa inmutable, no cambia, inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es Cristo la esperanza puesta delante de nosotros. Debemos tener un fortísimo consuelo. Mi alma está confiada en Dios. No obstante, el justo perseverará en su camino. Y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad. Pero esa certeza depende del pacto de Dios, no de nuestro albedrío. Debemos tener seguridad que somos salvos y seremos salvos en 40, 50, 20, 10 años que nos toque partir. La salvación no depende del libre albedrío, sino de la libre gracia, la libre elección. Y habla de un nuevo pacto, el pacto de gracia. El único pacto de obras era el de Adán y Eva, los demás son pactos de gracia. Pero luego habla del pacto que se da en la redención por la sangre de Cristo. Jeremías 31, 31, leo 32, 40. He aquí que vienen días, cuando Cristo viene y muere en la cruz. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Por qué usted teme a Dios? Porque Dios puso en usted ese temor. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, que perseveren hasta el fin, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Dice Jesús que Él se alegra cuando nos hace bien. ¿Cómo fue que perdí mi dinero la otra vez? Estamos hablando de cosas eternas, no de cosas que le pasan al inconverso y al creyente. Tanto el inconverso como el creyente puede perder su cartera. Estamos hablando de cosas eternas. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Él se alegra darnos vida eterna.
Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, el verdadero creyente, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Habla del creyente. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. No quiere decir que no haya maestros ni pastores que enseñen la Biblia. Está hablando de enseñar, que usted entienda la palabra. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Nadie puede enseñar a su prójimo. Nadie puede decirle conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos los creyentes me conocerán porque el Espíritu Santo les va a enseñar. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado por la sangre de Cristo. Ahí hay muchos versículos que no me da tiempo y usted tiene que leerlo en su confesión de fe. Vamos al último párrafo. Este punto 3 habla de los santos que pecan. Hay unos que pecan y hay otros santos que pecan mucho. Estamos hablando de los santos, no de los no santos. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás, porque también Satanás tiene su función, él seduce, y el mundo. Recuerden los tres enemigos, ¿cuáles son? Satanás, el mundo y el peor enemigo, nuestra carne. El predominio de la corrupción carne que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación. ¿Qué es que un cristiano descuide los medios de preservación? Descuida la oración, descuida la lectura bíblica, descuida congregarse, descuida los medios que Dios pone de preservación. Caigan en pecados graves y por algún tiempo permanecen en ellos. David, que dice que mientras él cayó, sus huesos se envejecieron. Pedro negó al maestro, se lo dijeron, no lo creyó, confió en él y lo negó y dijo malas palabras del Señor. Caigan en pecados graves. Todos los pecados los puede cometer un creyente, menos uno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer en Cristo. Caigan en pecados graves por algún tiempo, permanezcan en ello, por lo que incurren en el desagrado de Dios. Dios se desagrada cuando sus hijos pecan y contristan al Espíritu Santo. Y uno piensa, como sentí dolor por el pecado es el Espíritu Santo. No, esa es la conciencia humana. Se les dañan sus virtudes. Virtudes que podía aplicar en la obra de Cristo están dañadas, ya no las aplica porque anda en pecado y tiene dolor en su alma, pero persiste en el pecado. Y el consuelo de Dios no lo siente, aunque ahí está, por el mismo pecado. Se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. No se les cauteriza, porque la cauterización es un tejido muerto. La cauterización y conciencia cauterizada es del no creyente, de Judas 24. Aquí se les hiere la conciencia. Se les endurece el corazón, se les hiere la conciencia. Lastiman a otros y escandalizan a otros. La gente se entristece cuando un verdadero creyente anda haciendo esas cosas. El mismo creyente anda triste. Se acarrean juicios temporales. Un hombre que anda de adúltero por ahí, que es creyente, y de repente lo enferman, una enfermedad de transmisión sexual. Pero ya llegué a Cristo y Cristo tiene que limpiarme. Hay juicios temporales, hay juicios aquí. Hay facturas que hay que pagar. ¿Se acuerdan de David? Dice, no morirás, le dice Samuel, pero por lo que hiciste, la espada no se apartará de tu casa, David. Hay juicios temporales. Sin embargo, renovarán su arrepentimiento. Ese se va a arrepentir, tarde o temprano se va a arrepentir con un verdadero arrepentimiento. Y serán preservados hasta el fin, mediante la fe en Cristo. Pedro lloró y fue restaurado. Pedro, ¿me amas? No obstante, el justo perseverará en su camino. Judas 24:25. Judas fue el tercer hermano de nuestro Señor Jesucristo y escribió esta epístola pastoral. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Habla de la caída definitiva, en la que usted no hereda vida eterna. Habla de la caída total de la gracia. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios nos va a presentar con su Padre enojado, malhumorado. Todo lo que tuve que pasar en la tierra. Me lastimaron, me desangraron, todo por justificar a estos. No,
dice que va a presentarnos ¿de qué forma? Con alegría el Señor. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Él los va a preservar y ustedes van a perseverar hasta el último día de su vida. Timoteo, esfuérzate en la gracia. Cuidad con temor y temblor vuestra salvación. Mi alma está confiada, dice el salmista, en Dios. Job dice, no obstante, el justo proseguirá su camino a la vida eterna. Padre, gracias por tu Hijo, gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque después de este capítulo de la confesión de fe, nuestra alma insiste en creer que está confiada en ti. Como alguien que descansa bajo la sombra de un árbol, nuestra alma está confiada en ti. No obstante, el justo proseguirá su camino. Señor, gracias porque el gran poder de Cristo nos sostiene, no solo hoy, mañana y siempre, hasta la vida eterna. Señor, ayúdanos a seguir este camino de fe, este camino de confianza, de perseverancia. Pedimos por todos los que son tuyos, porque ni uno se va a perder. La perseverancia de los santos hasta el fin. Ese tiene a Dios, y tiene al Hijo, y tiene al Padre. Gracias, porque nuestra alma confía no en nuestro albedrío, confía en la libre gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.